Yo creo que está tardando en llegar, más de lo normal y más de lo habitual y más de lo que está tardando en otros países. Me da la sensación de que en estos momentos España y Estados Unidos son las dos iglesias que más resistencia están oponiendo a la llegada de esa primavera de Francisco. Yo creo que el modelo que se instauró a fuego, tanto en España como en Estados Unidos, era un modelo muy, digamos, preconciliar, o muy conciliar, pero adaptado a la anterior circunstancia, ¿no? Un modelo de una iglesia recluida, una iglesia perseguida, una iglesia que veía enemigos por todas partes, con muy pocas simpatías, muy poca pluralidad en su seno, que arrojaba fuera a todos los que no pensasen y dijesen lo políticamente correcto y lo mismo, y ese modelo cuajó, y cuajó desde las cúpulas, sobre todo en los obispos, en los sacerdotes, en los seminarios, y se mantuvo con un clima de miedo. Aquí, sobre todo en España, en Estados Unidos conozco menos, pero en España se mantuvo durante muchos años, durante más de 15 o 20 años, un control férreo de ese modelo, y cualquiera, fuese teólogo, fuese obispo, fuese seminarista, fuese periodista, fuese el que fuese, que se salía de ese contexto, de ese modelo eclesialmente correcto, pues era expulsado, ¿no? Y ese modelo cuajó y costó mucho, está costando mucho poder darle la vuelta, ¿no? Yo creo que en otras conferencias episcopales se fue menos a la derecha que aquí. Aquí el péndulo fue tan a la derecha que regresar al centro, que es donde lo quiere llevar en principio Francisco, nos está costando mucho más. En otras conferencias episcopales, yo conozco más la de Italia o Francia, nunca se fue tan a la derecha, y por lo tanto el viaje al centro está siendo más fácil, y por otro lado el episcopado español es muy papista, o presumía de ser muy papista, pero con los papas que le gustaban, ¿no? O con los papas que le gustaban a los que mandaban en cada momento. Yo creo que no, yo creo que a la conferencia globalmente considerada es demasiado decir, pero a los líderes, a los hasta ahora líderes de la conferencia episcopal, en concreto al cardenal Rouco, no creo yo, no se sabe el voto del cardenal, pero no le veo votando al Papa Francisco, ¿no? El cardenal tenía muy asumido, el cardenal Rouco Varela tenía muy asumido que el próximo Papa iba a ser el cardenal Scola, incluso tenía ya preparado el relevo en Madrid, quién iba a ser, alguien de Comunión y Liberación, muy vinculado a aquella etapa y a aquel modelo de iglesia, ¿no? Y por lo tanto eso costó mucho más, ¿no? Aquí la Iglesia estuvo, no tanto la conferencia, sino la Iglesia española presidida por un cardenal, por el cardenal Rouco Varela, que fue el que condicionó a la Iglesia española, controló a la Iglesia española, metió miedo a la Iglesia española y la llevó a casarse por completo con la derecha, ¿no? Y con la derecha más dura, ¿no? Y eso cuajó no solo dentro de Madrid, sino dentro de la conferencia episcopal, que controló siempre a través de Martínez Camino. Eso se está rompiendo ahora, ¿no? Ahora hay un viaje hacia el centro con la elección de Monseñor Blázquez y del nuevo secretario general, y ese tipo, yo creo que vamos a volver a recuperar la estrategia de Tarancón en ese sentido, que era estar por encima de los partidos, ser autoridad moral, poder decir lo que está bien o lo que está mal, según los criterios de la doctrina social de la Iglesia, la derecha o la izquierda, pero no volver a casarse, porque eso además la gente es una de las cosas que menos le gusta, ¿no? A los españoles no les gusta que la Iglesia se meta en política, estamos muy escarmentados, y entonces de esa injerencia de la Iglesia en política, y por lo tanto eso yo creo que es una etapa pasada, pero el peso del cardenal Rouco, hasta que no se vaya del todo, sigue siendo muy fuerte, y por lo tanto pues todavía está ahí ese resquemor, ¿no? Y la imagen sobre todo, ¿no? La imagen que hay en el subconsciente y en el consciente colectivo español es que la Iglesia estuvo casada con el PP a muerte, y eso le va a costar tiempo. A la Iglesia Universal yo creo que ha sido una auténtica primavera, es decir, además, o un milagro inesperado además, porque no se esperaba que después de un ciclo tan largo
y tan conservador, pues viniese, se inaugurase este ciclo tan, digamos, tan progresista, tan primaveral, ¿no? Eso produjo en la Iglesia española, a mi juicio, una sacudida tremenda en el estanque que tenían todos muy controlado y muy tranquilo, donde no se movía nadie, produjo una sacudida muy fuerte que está costando asimilar, ¿no? Hay muchos obispos, mucha jerarquía que todavía no saben por dónde andan, otros están esperando que sea una tormenta de verano, que pase, bueno, pues esto, y ya volveremos a lo nuestro, que era lo auténtico, esto al fin y al cabo no es lo que tiene que ser la Iglesia española, de ahí las acusaciones, de ahí las resistencias, y de ahí el que en este momento quizás son los fieles, es el pueblo el que está asumiendo la ilusión que viene de Roma. Estamos dejando de tener un catolicismo vergonzante, la gente joven le mola este Papa, los medios de comunicación estamos volcados, incluso medios de comunicación nada sospechosos de ser procatólicos como El País o la cadena SER, es decir, hay una ilusión, se inaugura una ilusión, una nueva etapa, un nuevo ciclo en la Iglesia que inaugura este hombre, ¿no? Yo creo que sí, siempre ha habido, es decir, la jerarquía estaba muy uniformada, fue una de las cosas que consiguieron durante estos últimos años, fue uniformar la jerarquía y nombrar obispos grises, seguros doctrinalmente, que cumpliesen a rajatabla las normativas que venían tanto de Roma a través de Rouco y de la Conferencia Episcopal hasta la base, y eso ha creado un tipo de obispo especial, un tipo de obispo que el Papa llama de los aeropuertos, que viaja mucho, un tipo de obispo príncipe, obispos con palacios, obispos con choferes, obispos con coches espectaculares, obispos muy poco implicados en el barro, que huelen a muchas cosas, pero oveja no, realmente oveja no, ¿no? Eso cuesta mucho que desaparezca, porque a un obispo que lleva muchos años viviendo en un palacio, dile al obispo de Burgos que deje su palacio y que se vaya a un pisito, como ha hecho el Papa, pues eso cuesta, ¿no? Yo creo que es una de las provocaciones de este Papa, ¿no? Este Papa no solo está cambiando el modelo eclesiológico a lo que se resisten, es decir, tenemos una iglesia que ha dejado de ser aduana para pasar a ser hospital de campaña, y ese cambio es radical. Pero no solo es el cambio ideológico, eclesiológico, es el cambio de vida, que eso cuestiona mucho más. Es decir, cuando tienes un Papa que ha dejado un palacio, que vive en una residencia que es como una residencia de ancianos, que no tiene coche, que va con su maletita, que es absolutamente austero, pues claro, a los obispos príncipes eso les machaca y les cuestiona, ¿no? Vitalmente. Pues trataré de contagiar un poco de ilusión a la gente. Yo creo que en este momento es el momento en que tenemos el viento a favor, que nos viene de Roma, por primera desde hace muchos años. El catolicismo en España puede dejar de ser un catolicismo vergonzante para pasar a sumarnos a esta nueva primavera, ¿no? Y a posibilitarla de alguna manera, hacer que los laicos se impliquen un poco más, que espolean a los curas, que les digan a sus curas, que les expliquen qué es lo que está pasando y cómo sumarnos a esta primavera que viene de arriba. Estupendo.